Aquí seguimos en esta segunda edición de DTV, una jornada importante en la Cámara de Diputados. Hubo comisión de juicio político, estamos repasando todo lo que dejó, pero también hubo comisión de prevención de adicciones y de narcotráfico. En un rato vamos a estar repasando también parte de lo que sucedió ahí y más tarde ustedes van a poder ver esta comisión que vamos a transmitir también en diferido para que accedan a todo lo que se debatió junto a organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamando una intervención un poco más eficaz desde el Estado, no solo nacional, sino también provinciales, para la prevención de las adicciones y los tratamientos, sobre todo de quienes están con consumos problemáticos. Pero estamos concentrados ahora en esta comisión tan importante, tan relevante en el proceso de juicio de los 4 miembros de la Corte Suprema y nos habíamos quedado con lo que sucedió hoy, la aprobación de la ampliación de la prueba y también la aprobación de la lista de los testigos que van a venir la semana que viene a partir de las 11 de la mañana a dar su testimonio, obviamente, a responder las preguntas de los diputados y las diputadas. Y algo muy importante, tienen la obligación de decir la verdad. Esto parece que fuera una entelequia, que fuera una referencia natural, pero bueno, los únicos que tienen obligación de decir verdad son los testigos en un proceso judicial, sea ordinario o sea en este caso político, porque bueno, las personas no tienen por qué implicarse en lo que se los denuncia, no pueden tener sus testimonios y no decir la verdad cuando son imputados. Pero nadie está testigos, obligado a testificar en su contra. Claro, eso también es un derecho constitucional y también está resguardado por los convenios internacionales porque, bueno, justamente te pueden presionar para que digas una cosa que te implique en un delito por a través de mecanismos de la violencia. Entonces, justamente, esa es otra de las garantías constitucionales. Nadie tiene que implicarse en ningún delito y, por otro lado, los testigos tienen la obligación de decir verdad. ¿Sabés que eso fue uno de los temas, Aman, que se debatió en el día de hoy? Porque, por supuesto, desde Juntos por el Cambio rechazan que se convoque, o manifestaron su oposición a que se convoque a el ministro en licencia D'Alessandro y a Silvio Robles. Dicen, ya hay una causa, ¿por qué los vamos a llamar acá? Puede complicarle su situación. Entonces, lo que les respondieron desde el oficialismo es, bueno, si es así, que vengan, nosotros convoquémoslo. Acá nosotros no somos abogados defensores de nadie, nosotros tenemos que convocarlo y en todo caso que ellos digan en esta comisión que no pueden declarar porque su abogado no se lo recomienda o lo que fuere, digamos. Pero que se presenten. Hicieron la comparación ahí con la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Acciones de Inteligencia que durante el año pasado, en el 2022 y en el 2021, estuvieron investigando y convocando, por ejemplo, a los exfuncionarios que tenían a su cargo la AFI, ¿no? Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, que están en un proceso judicial por justamente una serie de investigaciones y denuncias penales del desarrollo de la interferencia de la inteligencia en acciones que no estaban propias en su cartera. Bueno, vinieron, se presentaron, dijeron que no iban a dar ningún testimonio y formaron parte igual de el proceso de investigación que tiene como obligación hacer la Cámara de Diputados, en este caso como juicio político. Igual vale la aclaración de que el juicio político es contra los 4 miembros de la Corte Suprema, no contra Robles ni contra el ministro D'Alessandro, ¿no? Ellos vienen en calidad de testigos. Lo que no pueden es mentir. Tal cual. Pero pueden no declarar también. Claro, me hiciste pensar cosas cuando dijiste que no pueden mentir. No pueden. Pero eso, malicia mía. Vamos a ver entonces a repasar un poco qué es lo que dice el reglamento de la comisión, que es el que establece cuáles son las atribuciones para todo este proceso. 1, realizar inspecciones de lugares y cosas de acuerdo al Código Procesal Penal. Esto tiene que ser puesto a consideración, por supuesto, de la comisión y ser aprobado por las y los diputados que le integran. Y también pueden solicitar a un juez federal el registro del domicilio y el secuestro de lo que pueda servir como medio de prueba. En este caso, hace un ratito hablábamos, bueno, hay otras medidas, por ejemplo, que no necesitan la autorización de un juez. En este caso, si tienen que hacer el registro de un domicilio, llevarse pruebas de ese domicilio, etcétera, eso sí o sí tiene que ser con la autorización de un juez. Lo mismo cuando tiene que ver con la intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas. La comisión puede ponerlo a consideración y solicitarlo, pero de nuevo, en ese caso sí es a un juez y tiene que ser de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación. Y después
Otro de los temas que tiene como atribución, que está establecido en el reglamento, es convocar testigos e interrogar a toda persona que conozca los hechos investigados. Esto es lo que vamos... Este último punto es lo que mencionábamos recién, ¿no? Digo, de citar a Alessandro y Robles, son personas que pueden perfectamente estar en conocimiento de los hechos investigados. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Bueno, y eso es lo que vamos a empezar a ver con las audiencias testimoniales que comienzan, repetimos, el jueves próximo. Sobre los testigos. La citación, dice el reglamento, podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente. De todas maneras, o sea, es decir, que si hoy lo anunciaron en la comisión, ya se tienen que dar por notificados. De todas maneras, la diputada Gaylar dijo al finalizar la comisión que van a mandar, digamos, como una especie de oficio, un documento legal, digamos, para todos los invitados, tanto de la primer convocatoria como de la segunda convocatoria. Sí, en la conferencia de prensa de recién que transmitíamos también hizo referencia a eso y dijo, bueno, vamos a librar estos oficios para que todos estén notificados, claro, ¿no? Vamos a trabajar de acuerdo al reglamento. Hay un interés, permanentemente manifiesta la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, de ajustarse a lo que dice el reglamento, ajustarse a lo que dicen las normas, la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara y seguir los pasos. Entonces, no quieren dejar ningún hueco, ningún gris sobre las distintas medidas y de todo este proceso. Algunos de los testigos, y un dato más, es que los testigos están obligados a hacerse presentes, inclusive los magistrados. Los únicos que podrían no participar es el presidente, vicepresidente, gobernadores y vicegobernadores, también fue aclarado y está establecido en el reglamento, pero los jueces, no los acusados, estamos hablando de jueces como testigos. Como testigos. Por ejemplo, Ramos Padilla o Ramos, que son los próximos que van a venir. Sí. Y por eso también con lo que vos decías, que ni el presidente ni la vicepresidenta en este caso, ni los jueces de la Corte Suprema están obligados a venir, es lo que excusó en definitiva el oficialismo cuando el Topo Rodríguez pidió que venga el presidente de la Nación. Claro, sí, o sea, eso lo explicaron también después sobre el reglamento y lo dice explícitamente. El reglamento dice que no, que pueden excusarse, claro, porque, porque tienen otras funciones. Y otros fueros y demás. Lo mismo con gobernadores y vicegobernadores, pero que igualmente los gobernadores van a ser convocados. O sea, yo creo que en realidad, o sea, era más una manifestación política que quiso hacer el diputado Topo Rodríguez. No quiero interpretarlo, pero para decir, bueno, si esto fue impulsado por el presidente Alberto Fernández, que venga, que sea el primero en abrir las audiencias. Y desde el oficialismo le contestaron, nosotros orgullosamente decimos que efectivamente es el presidente Alberto Fernández quien dio inicio a esto. Es una buena interpretación, digo, a sabiendas de que no tenés las manos, los votos. Es una buena interpretación, pensar que el Topo en realidad lo que quería un poco era mover el avispero, más que efectivamente el presidente venga a exponer. Y además también sabe del reglamento, entonces conoce lo que dice respecto a que gobernadores, vicegobernadores, presidentes, autoridades del Ejecutivo, autoridades de los ejecutivos provinciales, pueden excusarse, aunque sean testigos, de venir presentes acá. El resto de los testigos tienen que venir sí o sí. Claro. Pueden venir un día o pueden venir otro día. Y pueden venir y, en todo caso, decir que no van a decir nada. Claro, exactamente. Bueno, ya vamos a repasar algunos de los testigos que ya se conocen porque hay que tener en cuenta que lo explicaba la diputada Gaylar, es que los testigos, al votarse la admisibilidad del proceso, ya están aprobados muchos de los testigos. No es que hay que votar a todos desde cero. O sea, en los propios proyectos que ya están presentados, ya están sugeridos cuáles son los testigos. Después se puede ampliar eso, como hizo el diputado Tailá en el día de hoy, que se incorporaron 2 jueces. Pero en los expedientes que ya se fueron aprobados, ya hay varios, entonces de ahí surge una lista de los que se espera que participen. Ya hablamos de Silvio Robles, asesor del juez Rosati, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad en licencia de la ciudad. También se espera que participe el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y gobernadores. Esto es por el caso puntualmente de la coparticipación, que es uno de los hechos que está incluido en los pedidos de juicio político. Vamos a ver la siguiente: afiliados y afiliadas de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Recién nos comentaba la diputada Vanessa Sigley.
ley. Bueno, otro de los pedidos tiene que ver con las irregularidades en el manejo de la obra social que afecta gravemente a los trabajadores y trabajadoras que son de todo el país que necesitan su acceso a la salud a partir de esa obra social y no tienen muchas respuestas. Después también, hay una causa penal respecto a esto. Claro, sí, dos causas sí. Que ya están en desarrollo por distintos informes, auditorías que se hicieron donde se fueron probando determinadas irregularidades y la responsabilidad de la Corte, de los jueces de la Corte, porque tiene no funciona como todas las obras sociales. La anterior placa. La anterior nos quedaron algunos, sí. O sea, porque es importante, organismos de derechos humanos y expertos van a poder convocar, por ejemplo, a madres de Plaza de Mayo, a abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones... Querellantes de los juicios, por ejemplo. Como el CES, porque ahí, bueno, está todas las denuncias por el fallo del 2x1 para beneficiar las condenas a los genocidas. Y los expertos muchas veces son aquellos referentes, por ejemplo, internacionales o del fuero argentino, también o nacionales, en definitiva, que son o constitucionalistas o que son expertos en juicios políticos en otras regiones del mundo, que van a ir dando cuenta de la validez o no de alguna de las instancias del proceso. Es importante porque en los juicios ordinarios también se convoca a expertos para dar opiniones sobre temas en particular que ayuden, en todo caso, a quienes definan en los ordinarios a los jueces, en este caso a los diputados, que son los que llevan adelante la investigación, si vale o no la pena, si es relevante o no relevante alguno de los documentos que se contengan o las mismas denuncias que aparecen, ¿no? No hay que descartarlo porque no es que solo expertos discuten esto. Como es un juicio político, lo explicaba Vanessa Sisley, los diputados no son todos abogados y no todos están familiarizados con el proceso de los procesos judiciales. Por eso es importante aclararlos también. Claro, exactamente. Bueno, sí que se espera que todas estas organizaciones que decíamos recién participen. Vamos a la siguiente placa. Sobre los acusados. Los jueces denunciados, esto era el artículo 3 del reglamento de la comisión. Los jueces denunciados recién podrán ser citados a la comisión al finalizar el proceso de investigación. Es decir, que no los van a convocar en todo este periodo de instrucción que comenzó en el día de hoy, sino que tiene que ser al final de todo. Una vez que ya están todas las pruebas, se generan pruebas nuevas, se tomó testimonio a todos los testigos, y ahí tienen el derecho de hacer uso de su defensa, el derecho a la defensa. Vamos a la siguiente, se los citaría a los 4 jueces de la Corte, informando los cargos formulados, y los jueces podrán declarar presencialmente o por escrito, o pueden optar también por no hacer uso del derecho a la defensa en esta instancia. Eso no quita que el reglamento de la comisión establece si la acusación, si la Cámara de Diputados con la Comisión de Juicio Político termina acusando a los 4 jueces de la Corte, eso pasa al recinto, se aprueba y llega al Senado, cuando es la instancia del Senado, ahí tienen una nueva instancia los jueces de la Corte para el ejercicio de la defensa. Entonces no es que si ahora no quieren participar, pierden la oportunidad. Pierden la oportunidad. No. Tienen una segunda oportunidad cuando llegue el Senado eventualmente, si es que tiene todos los pasos aprobados. El derecho de defensa siempre está presente en los procesos judiciales porque las personas que son acusadas por algún delito, en este caso por el mal desempeño de sus funciones, tienen que tener la posibilidad permanentemente de poder declarar y decir, no, esto que están diciendo es mentira, tengo todas estas pruebas que contradicen esto que ustedes están diciendo o que están intentando probar. Eso es parte también de las garantías constitucionales, ¿no? Pero hay momentos donde los imputados, en este caso, pueden hacerse presentes. Si bien pueden solicitar permanentemente a partir del desarrollo de todo el proceso a la presidencia de la Cámara la posibilidad de declarar, de venir y decir y contradecir todo esto que se está investigando, bueno, hay instancias particulares donde también tienen, en caso de no utilizarlas, al momento de llegar al Senado, porque el Senado es el que define, en definitiva, si esas causas que se están investigando son lo suficientemente contundentes para desplazarlos de su cargo. Desplazarlos de su cargo significa que no pueden ser más jueces de la Corte y que dejan de tener el privilegio de, bueno, justamente no ser investigados en un proceso penal ordinario
y pasan entonces a ser un ciudadano común que se tiene que atener a las propias reglamentaciones y a los propios procesos penales que ya están en el Código Procesal Penal. Pero como son jueces particulares, porque son los jueces del máximo tribunal y para que no tengan presiones, bueno, se les da este privilegio, no son solo estos 4 jueces los que tienen los privilegios. A los jueces ordinarios de Cámara o de primera instancia, para poder hacerles un juicio hay que destituirlos. Pasan por el Consejo de la Magistratura, los destituyen y luego entonces se los puede procesar o se los puede investigar por un delito que hayan cometido, ¿no? Es todo un proceso que garantiza la democracia, ¿no? Para que los jueces puedan trabajar de manera libre y no sientan las presiones de los distintos poderes que puede haber en la Argentina, en este caso, bueno, o en las causas que investigan. Así que es muy importante esto que aclaraba Jessy respecto al momento en que los jueces pueden venir a defenderse. Sí, son garantías, son principios, lo que decías vos, son principios constitucionales. Acá no es un juicio penal, pero vale un poco la lógica esta de somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es decir, uno va escuchando permanentemente en el relato de los diputados que hay una serie de vuelta de garantías que se les respetan obviamente a quienes están siendo investigados o van a ser investigados o empiezan a ser investigados a partir de ahora, ¿no? Y está muy bien que así sea. Está muy bien Por eso es importante seguir un poco este proceso judicial, aunque parezca escabroso y denso en términos de cantidad de información que circula, porque es lo más parecido a un proceso ordinario que se ve, ¿no? Y además acá justamente con figuras tan importantes como el máximo tribunal. Sí, hay que tener en cuenta un debate que me parece interesante que se dio en la comisión pasada para rescatar por esto que estaban comentando ustedes, es que a los jueces, como no los elige la población, no tienen ninguna instancia donde validen o no su rol como jueces. O sea, no hay ninguna, la única instancia que hay, o sea, un presidente, un diputado es electo cada determinada cantidad de años, 2 años, 4 años, etcétera. Bueno, ahí se puede revalidar o no a determinada persona para ocupar ese rol. En el caso de los jueces de la Corte Suprema, es solo esta instancia de juicio político la que puede rever y ver, o sea, y ver si están haciendo bien las cosas, digamos, en la justicia, si cumplen sus funciones, si hay mal desempeño o no, y eventualmente removerlos. O sea, no hay otra instancia que lo pueda hacer. Una cosa importante, ahora vamos a estar repasando lo que sucede en la comisión, que también lo dijo en algún momento la diputada Vanessa Cele cuando hablaba con nosotros y con nosotras, tiene que ver con, y lo dijo también la diputada Aguilar, con la justamente intervención de algunos jueces de la Corte Suprema en causas donde había ex clientes, ¿no? Claro. Esto tiene que ver justamente con la posibilidad de recusar a un juez en un proceso cuando se entiende que hay alguna amistad, algún tipo de vinculación con una de las partes, y también es una responsabilidad de los jueces de excusarse, decir, yo no puedo resolver este conflicto legal que me traen a definir porque conozco, tengo algún interés, tengo una vinculación con alguna de las partes. Por ejemplo, fueron mis clientes, yo los defendí en otra circunstancia. Sí. En ese caso, sobre el juez Rosati, hay más de 50 denuncias sobre el uso, digamos, el entendimiento de haber fallado a favor en causas en vinculación con algunos de sus clientes, ¿no? Son muchas causas en estos años donde el juez supremo decidió, a partir de tener alguna información o una conexión, alguna relación desde su estudio jurídico cuando era un abogado, ahora es un juez, no puede tener ningún estudio jurídico particular, y entendió en causas con ex clientes a los que lo atendió durante muchos años. Sí, creo que te estás hablando de Rosenkrantz. Sí, de Rosenkrantz. Bien, sí, totalmente. Pero pensaba cuando dijiste la palabra amistad, ¿no? Porque la palabra amistad o las amistades o no vale la investigación respecto de las amistades de los jueces y demás. Yo ahí pondría la palabra amistad como hace, con muchas comillas, porque no estamos hablando de amistades, está todo bien, cada uno es amigo de quien desea ser amigo, son relaciones, son vínculos, son tráficos de influencias, es que un máximo o un integrante del máximo tribunal pueda ser permeable a ese vínculo. Entonces ahí estamos hablando, cuando muchas veces se mencionó la palabra amistad hoy, me parece que es alivianar, ¿no? lo que puede estar sucediendo, no es amistad, es otra cosa. Y hubo una discusión también porque el diputado Tailade, uno de los diputados de Juntos por el Cambio dijo, Tailade está pidiendo videos sobre el cumpleaños del juez Maqueda. Entonces,
decían, no puede ser que esta comisión te va a estar pidiendo videos de cumpleaños, no sé qué, es la vida privada, ¿cómo nos vamos a intrometer? Bueno, contestaban desde el oficialismo que no es, o sea, no es cualquier vida privada, es la de un juez y que estaba, hay que ver si se juntó o no con personas que estaban involucradas en decisiones que tenía que tomar ese juez, como puede ser el caso de la coparticipación, por ejemplo. Exactamente. Si hay relaciones del juez con funcionarios de la ciudad que están muy interesados en ese fallo, el juez tiene que excusarse. Sería lo correcto. Bueno, no se hizo y salió el fallo que salió, que es de público conocimiento. Claro, y parte de eso es lo que se está discutiendo. No es que la vida privada de los jueces, sino principalmente estas vinculaciones que existen o que se están tratando de demostrar entre los integrantes de la Corte Suprema y alguna de las partes interesadas en la resolución de un fallo. Y ahí está justamente parte de las acusaciones, de los señalamientos que se quieren investigar, porque no corresponde. Un juez no puede tener una relación más cercana con una de las partes porque no hay imparcialidad. Y el principio de imparcialidad es el principio básico de sostenimiento del Poder Judicial. El principio de imparcialidad que tiene que tener el juez, porque el fiscal tiene otros principios que cumplir, como por ejemplo el debido proceso en la investigación. No puede poner a disposición información o prueba obtenida de manera ilegal, ¿no? Esa es la discusión que también se da respecto a los chats del lago escondido, que, bueno, en términos de esa causa no se reconocieron como una prueba válida, aunque también hay mucha discusión jurídica de mucha biblioteca jurídica y muchos años de discusión jurídica sobre si un hecho es obtenido de esa manera cuando es de interés público. Pero todo eso lo vamos a ir relevando y conociendo a lo largo de cada una de las jornadas, porque los testigos van a hablar de esto, van a dar cuenta de estos procesos, de cuándo es legal determinada acción, cuándo determinada prueba se tiene que desestimar porque es obtenida de una manera que no corresponde. Bueno, todo eso es lo que vamos a ir conociendo con los testimonios que aparecen a partir de la semana que viene. Repasemos que decía la diputada Carolina Gaylar al inicio de la comisión, que empezó hoy a las 11 de la mañana para poder avanzar en el ordenamiento de la invitación de los testigos y también del ordenamiento de la prueba que ya se está investigando. El propósito de esta reunión, conforme surge de la citación de la convocatoria, es avanzar en el cronograma de producción de prueba, dado que esta comisión ya ha resuelto declarar la admisibilidad en la reunión pasada, es decir, abrir la causa a investigación, ¿sí? sobre las 14 denuncias obrantes contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, antes de comenzar a abordar las cuestiones relativas a considerar en el día de la fecha, quería comentarles que por resolución de la Cámara se ha hecho una modificación a la conformación de la comisión. Están ingresando a la comisión la diputada Karina Banfi y la diputada Silvia Lospenato en lugar del diputado Mario Negri y de la diputada María Luján Rey. Así que bienvenidas las dos. Va a ser un placer. Por otra parte, vamos a proceder a considerar las presentaciones que recibió la comisión de pedidos de ampliación de prueba que han sido girados a cada uno de los integrantes de la comisión, que los tienen en sus correos respectivos. Las presentaciones sobre ampliación de prueba abonan el contenido de las presentaciones principales. Justo ahí el inicio de la comisión, bueno, algunos cambios de miembros de Juntos por el Cambio para ordenar un poco el debate y lo que anunciaba la diputada Aguilar, que terminó sucediendo alrededor de las 4 de la tarde respecto a la ampliación de prueba. El pedido de ampliación de prueba, eran 7 pedidos de ampliación de prueba, se fueron argumentando, se fueron debatiendo y vamos a repasar ahora lo que decía Pablo Tonelli de Juntos por el Cambio, del Bloque Pro, respecto a este proceso y haciendo foco sobre todo en si era pertinente o no, si era el momento o no para pedir esta ampliación de prueba. Hago una consideración de índole general, y es que la prueba ofrecida, desde nuestro punto de vista, revela lo que dijimos desde un principio. Porque esta prueba que han ofrecido no está destinada a probar el mal desempeño que se le atribuye a los jueces de la justicia. Serían suficientes las sentencias para probarlo. Evidentemente, la cantidad de prueba y la calidad de la prueba que se ha ofrecido apunta a otra cosa. Apunta a hacer un show, apunta a exponer a los jueces de la Corte,
a los allegados, a los jueces de la Corte, etcétera. Es decir, está claro que no es prueba que está destinada a probar el supuesto mal desempeño, sino otras cosas. O, en todo caso, a prolongar innecesariamente la investigación. Llegado el caso, como supongo que iremos citando en tandas a los testigos, podemos analizar caso por caso, pero insisto en que la mayoría de los testigos no son personas que tengan conocimiento directo y propio de los hechos, sino que en todo caso van a venir a contarnos la noticia que leyeron en los diarios. Pero quiero también hacer algunas otras consideraciones sobre la prueba. Por ejemplo, en la prueba informativa y cuando se le piden informes a la Oficina de Escuchas Judiciales del Poder Judicial, se pide, por ejemplo, establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación. ¿Pero qué es esto? ¿Vamos a pedir las llamadas entrantes y salientes de todos los teléfonos de tribunales? ¿De todos los tribunales del país? No, así no se pide la prueba. La prueba se pide identificando, en todo caso, teléfonos, titulares, quién lo usa, en qué oficina está instalado, etcétera. Pero esto es una locura, así al voleo, pedir las comunicaciones entrantes y salientes de todos los teléfonos de tribunales. Por supuesto que esto no puede ser así. Lo mismo pasa con los pedidos de informes al Consejo de la Magistratura o al Gobierno de la Ciudad respecto de las direcciones de mail o de correo electrónico, por ejemplo, del ministro D'Alessandro. Esto es intervenir, interceptar, interferir en comunicaciones privadas. Esto no puede ser objeto de prueba, y menos sin la intervención de un juez que verifique el cumplimiento de las garantías constitucionales. El diputado Pablo Tonelli, argumentando lo que después se vio reflejado en la votación, ¿no? Ellos rechazaron este pedido de ampliación que hacía el diputado Tailade respecto a conocer las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. Sí, entre otras, ¿no? Pero cuestionaban este en particular para intentar ridiculizar de alguna manera el proceso. Bueno, charlamos hace un ratito que tiene esa atribución la comisión. El reglamento que ya se aprobó hace bastantes años atrás, que no está aprobado en los últimos días, sino que es el reglamento que rige a la comisión, que está dentro del reglamento propio de la Cámara. Cada comisión tiene un reglamento de funcionamiento que dice a qué se dedica esa comisión y qué atribuciones tiene. Y como esta es una comisión muy particular, que se pone en funciones en determinadas características cuando hay viabilidad de los juicios políticos, tiene posibilidad de hacer puede haber periodos cosas donde ni funcione ni la comisión de juicio político. En este caso estamos viendo, se inicia un proceso y tiene una actividad muy intensa. Incluso la diputada Siley anunciaba que quizás agreguen un día más en la semana para las convocatorias, que no sea solamente los jueves, sino que haya algún otro día más para intentar agilizar, porque van a tener mucho trabajo con las audiencias testimoniales. Y reuniones de asesores también mencionaron, ¿no? Que iba a empezar a haber un poco también para llegar a la reunión, calculo, de los jueves, ahora son de los jueves, con la cosa más manchada, más avanzada. Claro, porque lo que se va a hacer con el expediente electrónico, además de ponerlo a disposición de toda la población, es, conocer toda esa información que es pública, que es información que debe ser pública porque es un proceso de juicio político. Vas a poder ingresar a la página de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Juicio Político, y va a estar ahí colgado todos los documentos, las versiones taquigráficas, los videos del canal de TV donde estamos transmitiendo las comisiones. Vas a poder ver además toda la documentación que se presenta, porque no se muestran, no hay datos sensibles sobre la intimidad de los jueces. Acá lo que se está buscando descubrir es si hubo mal desempeño, si hubo tráfico de influencias, si hubo una serie de acciones que son contrarias al rol que tienen que cumplir. Por eso es importante que sea público, para que no haya tampoco suspicacias de que es todo un circo, como se dice, o que hay una animosidad contra alguno de los miembros de la Corte. Se está tratando de mostrar cómo funciona la Corte y si en ese proceso hubo un mal desempeño, ¿no? Que no cumplieron, no resguardaron con el proceso que les corresponde por ser miembros del máximo tribunal. También habló Juan Manuel López, él es diputado de la Coalición Cívica, es el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, sobre el proceso justamente de ampliación de la prueba.
cierto que estamos en una nueva etapa, pero que estemos en una nueva etapa no significa que tengamos que seguir cuidando la legalidad del proceso. Y sin ser abogado defensor de nadie, nosotros somos custodios de un proceso que tenga que tramitarse con todas las garantías constitucionales. Que estemos en un juicio político no suspende ninguna garantía constitucional. Al contrario, están plenamente vigentes. Y nosotros las tenemos que custodiar en un proceso que, si bien está en una etapa preparatoria, en una etapa de instrucción, como querramos llamarle, acá se hace camino al andar en estas cuestiones, pero hay cosas que están muy claras. Nosotros tenemos un proceso de juicio político claramente acusatorio, donde están divididas las funciones en la Constitución desde hace un siglo y medio. Entonces estamos en un proceso y en una etapa jurisdiccional donde se produce prueba y donde además esa prueba se tiene que producir con legalidad, con lo cual las referencias a las que hizo el diputado Tonelli, que suscribo, no impiden, y las pruebas que ha pedido la diputada Ocaña no impiden que nosotros hagamos todas las observaciones respecto de la legalidad de esa prueba y de nuestras facultades. Y creo que nos debemos un debate, en todo caso, para definir los alcances de las facultades de investigación de esta comisión. Nosotros lo tenemos claro en este sentido. Cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional, ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad, la libertad, requiere la intervención de un juez. Porque es el único que va a poder garantizar que ese proceso se lleve a cabo custodiando la legalidad del proceso y no se avasalle ninguno de estos derechos de cualquier ciudadano. Las pruebas que están ofrecidas en los expedientes que se presentaron en su oportunidad y que se declararon admisibles, más alguna medida de prueba, como las que propuso el diputado Tailade, no tenemos dudas que tienen que ser con intervención de un juez, y por más que hayamos presentado, juez o jueza, no sé, que me está corrigiendo Siley, pero ¿cuáles las interceptaciones de telecomunicaciones, correos electrónicos, oficios a WhatsApp, Telegram y otro tipo de prestadores de servicio de telefonía, todo lo que va a la Judeco, efectivamente? En fin, deberíamos tener una etapa de admisibilidad de la prueba. Eso es a lo que me quiero referir, y una discusión sobre los alcances de nuestras facultades para producir prueba. Digo, eso no se dio hasta ahora y me parece que es la oportunidad. Bueno, y el reglamento de la Cámara y de la Comisión que respalda las acciones que vayan a llevar adelante. Igual hoy se dio esa discusión respecto a la admisibilidad, se explicó sobre todo que se iba a pedir el intercruzamiento de los teléfonos, de los números, no los contenidos de los mensajes. No es la información de la Judeco sobre qué dice cada uno de los mensajes que se intercambiaron, sino en qué momento y si hubo llamadas entrantes y salientes de esos teléfonos y si fueron dirigidas entre estas dos personas en particular, ¿no? Que es parte de lo que se va a conocer. Y ahí hay que ver qué información da la Dirección de Escuchas Telefónicas, porque hay que recordar que pertenecía al Ministerio Público Fiscal hasta el año 2017, que se traspasó a la Corte Suprema, ¿no? A partir de una acordada propia de la Corte Suprema, que volvió a tomar para sí esta herramienta de investigación criminal que la deben llevar adelante los fiscales, ¿no? Más que los jueces. Los jueces dirimen el proceso, pero bueno, como el proceso acusatorio todavía está tan lento en su implementación y seguimos con el inquisitivo, bueno, todavía tienen esa facultad los jueces de estar supervisando la investigación que llevan adelante los fiscales. Pero ahí hay parte también del debate, desde que se dio ese traspaso de la Procuración General hacia la Corte Suprema de Justicia, bueno, con muchas filtraciones de pinchaduras de teléfonos ilegales que no se terminan de descubrir, que no se terminan de conocer las razones, y es parte también de lo que advertía López. Bueno, no vaya a ser que nosotros también incurramos en algo que no corresponde, que es meterse en las conversaciones privadas. Pero eso no es lo que se solicita. Se pide la información sobre las llamadas salientes y entrantes de dos números telefónicos. Que si se comunicaron. Saber si se comunicaron. Hubo comunicación en un determinado periodo entre, por ejemplo, el asesor del juez Rosati, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la ciudad, D'Alessandro.
Es para tener esa información, no qué fue lo que hablaron. Exacto. Y el que también estuvo participando en la comisión fue uno de los que pidió la ampliación de la prueba y además solicitó la incorporación de testigos, fue el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailade. Arranco con lo que dijo Tonelli, que inició su exposición diciendo que nada de la prueba que ofrecimos tiene que ver con demostrar el mal desempeño de los jueces de la Corte. Y dijo, bastaría con leer su fallo para eso. Pero si la semana pasada dijo que no podíamos leer los fallos para acusarlos de nada, y ahora dice que bastan los fallos para establecer un posible mal desempeño, sin prueba. Es decir, agarramos la sentencia, leemos la sentencia y cada uno dice, para mí está bien, para mí está mal. Los que tergiversan son ustedes. Bueno, sí, perdón. Pero arranco con eso y sigo con que la verdad no encuentro ningún testigo en el listado que hemos propuesto, ya votado o que se está por votar, que no tengan conocimiento de los hechos total o parcialmente. Todos los testigos tienen una razón de ser en relación con los hechos. Efectivamente hay un testigo, hay varios testigos que pueden declarar por varios hechos. Y la preocupación de López es si lo vamos a citar varias veces. No, el día que venga le preguntaremos por todos los hechos en donde el testigo puede dar cuenta de algo. Pero claramente todos tienen una razón de ser. Justamente escuchamos al diputado Rodolfo Tailade dando la argumentación, parte de su argumentación en este pedido de ampliación de prueba que finalmente fue aprobado por la mayoría del Frente de Todos y ya está, como decíamos al principio del programa, el listado de quienes van a estar siendo convocados el 23, el próximo 23 a las 11, nueva cita de la Comisión de Juicio Político, ahora ya con testigos. Ahora vendrán y se someterán a las preguntas de los diputados y las diputadas. Seguramente va a ser un trámite muy largo, así que vamos a estar sintetizándolo aquí en DTV para contarles a ustedes. Ya está circulando, les cuento, para que sepan, la convocatoria a sesión. Se está confirmando la convocatoria a sesión para el 28 de febrero, último día del periodo extraordinario de sesiones extraordinarias. Gracias, Jessy, que está siendo convocada, así que en un ratito les vamos a mostrar la documentación que empieza a darse a conocer a los diputados y diputadas, pero parece que va a ser desde temprano, desde las 10 de la mañana, y van a haber pocos temas, principalmente la moratoria previsional, que es lo que le tiene con más urgencia al Ejecutivo Nacional y también al oficialismo. Venía diciendo Germán Martínez que trabajaban en ello, pero empieza a circular la documentación de convocatoria a la sesión, así que en un ratito nos vamos a meter con eso, porque Pablo nos vas a contar y tratar de hacer una breve síntesis de la intensa y también extensa reunión que tuvieron ayer en la Comisión de Industria con el secretario de Industria de la Nación, Ignacio de Mendiguren. Sí, así es. Ayer hubo reunión en la Comisión de Industria, la comisión que preside Marcelo Casareto, el diputado de la provincia de Entre Ríos, del Frente de Todos, y estuvo invitado principalmente el secretario de Industria, que es José Ignacio de Mendiguren. Ahora, me parece interesante señalar que las comisiones esta semana, más allá de lo que pasó hoy con el juicio político, estuvieron muy marcadas, ¿sí? Por lo que tuvo que ver con la agenda económica. Vinieron 3 funcionarios del Ministerio de Economía, Matías Tombolini, Fernanda Ávila, de lo que es la Secretaría de Minería, y ayer José Ignacio de Mendiguren, que vino con todo, ¿sí? Su equipo. Finalmente no hablaron todos, habló José Ignacio de Mendiguren, ahí vemos en una de las pantallas al ex diputado, ¿sí? Sí, y al ex titular del vice del banco. Fue muchos años diputado, totalmente, así que muchos sabe años mucho diputado. cómo es la dinámica acá. Totalmente, de hecho hubo ahí mucha chicana, mucho comentario, sí. Mucho guiño, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, con los ex colegas del Vasco de Mendiguren, que ahora está en la Secretaría de Industria. Bueno, ahí vemos acá en la placa que José Ignacio de Mendiguren, obviamente secretario de Industria, fue el que encabezó la ponencia. Estuvo también la subsecretaria de Industria, Priscila Macari. Siguiente placa,
estuvo el subsecretario de Análisis y Planificación Productiva, licenciado Gabriel Bieni, que es una suerte de jefe de gabinete dentro de lo que es la Secretaría de Industria, y fue el otro que expuso, además del Vasco de Mendiguren. Y también estuvo el subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa, vale decir PYME, la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, todo lo que tiene que ver con emprendedurismo, y la subsecretaria de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo, Julieta Almecija, creo que es el apellido. Pero bueno, lo interesante me parece también es, más allá de los números que vamos a estar ahora repasando y de las leyes que fueron mencionadas ayer, incluso en un PowerPoint que fue expuesto durante la reunión de la comisión, es esto, ¿no? Es el dato político de que de alguna manera el Frente de Todos quiere mantener activa lo que es la agenda económica o la agenda productiva, la agenda industrial. Esto, de alguna manera, estas 3 reuniones que yo mencionaba con los secretarios del Ministerio de Economía, también fue promovido por Germán Martínez. Sí, y además temas que estaban fuera de la agenda de extraordinarias, ¿no? Totalmente. Y además también a partir del reclamo que le hizo Gabriela Lena, diputada radical de Entre Ríos, cuando en la Comisión de Comercio, que estaba Germán Martínez, dijo, bueno, Tombolini no vino nunca, secretario de Comercio de la Nación, ¿cuándo va a venir? Y bueno, no solo vino él, sino que trajo otros 3 más. Querían secretario. Exactamente, metemos estos 3 y también para darle volumen y darle visibilidad en unas extraordinarias que han tenido claramente el Frente de Todos dificultades para poder llevar adelante esa agenda, y recién el 28 habría sesión. Leyes que se mencionaron, sí, ayer, importantes, digo, porque algunas están incluidas en extraordinarias, algunas ni siquiera ingresaron, como por ejemplo hidrógeno verde, gris y azul. Es un proyecto de ley que el Ministerio de Economía mencionó muchas veces, que está contemplado en el temario de extraordinarias, pero que no ingresó formalmente por mesa de entradas. Agroindustria, algo que se ha mencionado mucho, que hemos hablado un montón, que tiene como cabecera a la Comisión de Agricultura, la que preside Ricardo Burjaile, y que no termina nunca de haber los consensos necesarios para que haya dictamen. Industria, obviamente, también está contemplada ahí. Electromovilidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con ir hacia una transición o poder ir hacia energías más limpias, dejar los combustibles fósiles para lo que tiene que ver, sobre todo con lo que me sale es desarrollo de baterías de litio, ¿no? Muy ligada también a la presencia de Fernanda Ávila, de la secretaria de Minería. Sí, que estaban en simultáneo, digamos. Claro, voy a escuchar las 2 cosas a la vez. Totalmente. Sí, se plantea que ahí se planteó que tanto el litio como el cobre son claves para la transición energética, ¿no? Acá con perspectivas de exportar y demás, pero esos dos es donde está pensando el mundo para poder hacer esa transición energética. Sí, y además pensemos, Ceci, que se aprobó hace poquito una ley de industria automotriz o de inversiones automotrices, y que esta era como la pata B, por decirlo de alguna manera, que quedó ahí. El segundo trunca, capítulo. ¿no? Exactamente, el segundo capítulo quedó en stand-by. GNL, otro de los proyectos que también el Ministerio de Economía busca promover. Una nueva ley PYME, esto yo no lo tenía al menos en el radar, y la reglamentación de la ley automotriz, que era justamente la que estábamos mencionando recién. Pero eso le corresponde al Ejecutivo, digamos. Eso ya es no es deuda de acá. Exactamente, es total y absolutamente deuda del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene que reglamentar la ley. Algunos números del sector, porque obviamente, como decíamos recién, hubo muchísima chicana. El Vasco de Mendiguren defendió, fue alguna vez incluso titular de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, entonces defendió la producción. Mucha chicana para Conjuntos por el Cambio, que siempre que gobierna tiene algunos números más rojos en lo que tiene que ver con la industria. El modelo de valorización financiera, eso fue lo que repitió mucho el funcionario. Números del sector. La industria creció un 13% en comparación con el 2019. Último año de la gestión de Mauricio Macri. En el 2022 todos los sectores productivos crecieron respecto del año anterior, es decir, del 2021. 14 de los 16 sectores de la industria están hoy por encima de la prepandemia, es decir, del 2019, del último año de gestión de Mauricio Macri. La siguiente placa, vamos a seguir teniendo también algunos, entonces o me equivoqué o se me trastabilló, pero creí que había una placa más. Pero en definitiva, ahí lo que hizo el secretario de Industria fue defender muy fuertemente muchos números
Ahí está, ahí está. Perfecto. En el 2023 se proyecta como otro año de crecimiento, acumulando así 3 años consecutivos o seguidos de crecimiento después de 15 años. El último periodo en el que la Argentina creció 3 años consecutivos fue 2006, 2007 y 2008. Esto por lo menos fue lo que mencionaron ayer. La inversión creció un 44% en el tercer trimestre del 2022 contra el cuarto trimestre del 2019. Algunos datos todavía la Secretaría de Industria no los tiene, sobre todo el último trimestre, porque pensemos que estamos recién promediando febrero. Y las exportaciones de bienes fueron las más altas de la historia en la Argentina, ¿sí? Superando incluso los 85.000 millones de dólares, que fue lo que se mencionó ayer. Incluso la Secretaría de Industria divulgó un PowerPoint. Fueron 88.000 millones de dólares, tampoco es tanta la diferencia, pero en definitiva estos son los números que señalaban ayer. Bueno, a ver, un poquito más, las exportaciones industriales superaron los 56.000 millones en 2022 y las importaciones también fueron las más altas de la historia con 81.500 millones. Es decir, la contracara de ese crecimiento son también importaciones muy elevadas o un monto muy elevado. Cuando, bueno, sí, había bastante más placas, ¿eh? Sí, mi memoria no estaba, estaban todas no estaba tan quemada. Todo lo de consejo, con todo lo de juicio político estaban todas mezcladas. Exactamente. Esta es la última. Y bueno, entonces en relación al empleo, vale decir que ya tiene casi 2 años, un poquito más, 23 meses consecutivos de creación de puestos de trabajo formales en el sector privado. Y la Argentina en el 2020-2022, es decir, ese bienio, logró un superávit comercial de 34.000 millones de dólares, casi 35.000 millones de dólares, lo cual esa cifra me lleva a hacer otra pregunta, que es ¿qué pasó en la administración de esos dólares que hoy tenemos tantas tensiones y estamos rezando para que llueva y el sector agropecuario nos dé de vuelta nuevamente dólares cuando podríamos haber tenido tal vez otra tranquilidad? Pero bueno, harina de otro costal. Habrá que preguntárselo al ministro o al funcionario. Totalmente, totalmente. Lo que sí, hablé un poco con algunos legisladores de la oposición y lo que más te señalan es que más allá de los números positivos que tiene el sector o la industria, es la falta de dólares. Y que hay muchas empresas, sobre todo en las provincias, que no están terminando de trabajar a full o al 100% y que están incluso por debajo de sus capacidades porque no siempre tienen los dólares necesarios para importar insumos. Sí, eso también se discutió bastante en la Comisión de Comercio con Tombolini cuando vino, que habló, que se quejó un poco Tombolini diciendo que había habido una situación compleja. De hecho, bueno, hay algunas denuncias también del Ministerio de Economía en ese sentido con respecto a la importación para estoquearse de algunos sectores, apuntó específicamente al sector textil, diciendo que eso generó un desequilibrio importante y un poco le tiró la responsabilidad al ministro de Economía anterior, ¿no? Martín Guzmán. Ahí se estuvieron dando esas referencias, pero interesante este proceso de que en 24 horas vengan 3 secretarios tan importantes de 3 sectores fundamentales a los que por lo menos apunta fuertemente este gobierno, que tienen que ver con el desarrollo industrial, ¿no? Con la industria de la minería, que van de la mano. Relacionados con la cartera de Sergio Massa, que bueno, es la que está en discusión todos los días, sea por la vía de la inflación, sea por el tema de los dólares. Como vos decías, hubo en la comisión que estuvo Tombolini muchos reclamos de la oposición diciendo, bueno, las solicitudes para las importaciones no se aprueban. Tombolini dio los datos, dijo que sí, que lo que ellos quieren priorizar desde el gobierno es que esos dólares no se vayan a estoquear. Como vos decías, y que no se vayan a pelotitas de golf. Sí, creo que o toallas. Claro, o toallas, sí, que es algo que también había puntualizado Sergio Massa en su momento. Claro, en algún momento hubo una cautelar para que una empresa importe, creo que 20 millones de dólares, el equivalente a 20 millones de dólares en toallas. Sí. Claro. Entonces, se les quedó ahí en la cabecita porque les hicieron referencia. Claro, todo bien con la toalla, pero 20 palos verdes no. Es demasiado, es claro, mucho. Tal cual. Sí, ese es el sistema CIRA, que es lo que se empezó a implementar a partir de que Massa llega al ministerio. Y bueno, evidentemente hay mucha queja, ¿no? También más allá de esa administración finita. Me hace recordar a las épocas de Moreno, ¿no? Con las de Jai. Sí, ¿Era? me acuerdo. La de Jai. Sí. Más o menos.
Bueno, eso es lo que pasó toda esta semana, en definitiva, en la Cámara de Diputados, secretarios que estuvieron aquí presentes de la cartera de Economía, la discusión por el juicio político, en simultáneo también el debate en torno a la problemática de las adicciones y a la persecución del narcotráfico, que ahora en un ratito ustedes van a poder ver. Pero lo que les decíamos hace instantes, está confirmándose ya claramente la convocatoria a la sesión para el martes 28 de febrero a las 10:30 de la mañana. Recordemos que el día miércoles 1 de marzo se inauguran las sesiones ordinarias, está toda la Cámara de Diputados y del Senado presentes. Va a ser un momento interesante porque en general se invitan a gobernadores, a ministros y a los miembros de la Corte Suprema. En este contexto hay que ver si vienen, si no vienen, pero aprovechando esa instancia de que van a tener que trasladarse todos los legisladores nacionales aquí al Congreso, se convocó a esta sesión para el día martes 28 a las 10:30 de la mañana. La pidió el diputado Germán Martínez con otros legisladores del oficialismo. Esa convocatoria todavía está circulando y se va a estar discutiendo solo 2 proyectos. El proyecto de ley, que es el plan de pago, el programa del plan de pago de deuda previsional, que tiene incluida la moratoria, pero también el pago anticipado de deuda para los que están a 10 años de jubilarse. Y por otro lado, el programa federal único de informatización y digitalización de las historias clínicas de la República Argentina, que podía perder estado parlamentario el mismo 28 si no se aprobaba. Así que, claro, ahí fue importante, me parece, el hecho de haber avanzado el diputado Germán Martínez y bueno, todo el bloque del Frente de Todos en las negociaciones, sobre todo con el interbloque federal. Ahí del espacio socialista estaban interesados, bueno, Mónica Fein integra la Comisión de Salud. es la presidenta. Es la presidenta, está muy interesada también en que no pierda estado parlamentario la informatización y digitalización de historias clínicas. Y después, en el caso de Identidad Bonaerense, parece, o sea, siempre apoyaron el dictamen, aunque con algunas disidencias y demás, sobre la moratoria previsional. Sí. Los que pareciera que no estarían dando el quórum en esa jornada pueden ser los de Córdoba Federal, que tienen una posición más parecida a la de Juntos por el Cambio, de que no se sesione nada en extraordinarias mientras esté lo de juicio político, algo que igualmente después del 1 de marzo van a intentar flexibilizar, claro, porque no es muy sostenible en el tiempo. Y además recordar que Alejandra Vigo, que es la senadora que representa a Córdoba Federal en la Cámara Alta, votó a favor de la moratoria previsional, estuvo acompañando, dio quórum en su momento para apoyarlo. De hecho, el radicalismo se abstuvo, mientras que otros sectores del PRO votaron en contra de la moratoria previsional. Entonces hay un panorama de general acompañamiento, ¿no? Sí. De por todos los sectores que conforman la Cámara, y sumando los 11 que requiere el oficialismo para la aprobación del proyecto. Hay que recordar que en diciembre hubo 2 intentos, ¿no? Uno de ellos con la composición del quórum, con la consolidación del quórum. Hoy hubo chicanas también respecto a eso, a la sostenibilidad del quórum a lo largo de toda la sesión. Pero bueno, con la interrupción virulenta de sectores de Juntos por el Cambio se vio frustrada. Se levantaron los diputados y se fueron. Pero había un consenso para diciembre aprobar la moratoria previsional, que impacta en alrededor de 800.000 personas. 9 de cada 10 mujeres no tienen los 30 años de aporte para jubilarse. 7 de cada 10 varones tampoco tienen los 30 años de aporte. Y de esta manera, muchos que tienen 28, 25, 20 años de aporte a lo largo del proceso jubilatorio van a poder acceder a los beneficios de la jubilación. Así que, bueno, ya está resuelto que está convocada la sesión. Claro. Así que el 28 vamos a estar acá también con eso. Nos estamos yendo, los dejamos entonces con la Comisión de Adicciones y de Narcotráfico, que es otra de las que estuvo desarrollándose en el día de hoy. Pero gracias, Pablo, por este ratito aquí en la segunda edición. Ustedes. Un gustazo tenerte. También Jessy, nos vemos en cualquier momento. Un gusto, Amanda. Sigan con la continuidad informativa aquí en DTV. Volvemos en cualquier momento y seguimos con toda la información parlamentaria.